Bueno, un poco continuando con lo que era la clase, acá vamos a ver una de las herramientas que son muy útiles para sacar armonías de color, ¿sí? Armonías que nos permiten poder tener colores armónicos y a partir de eso ir generando composiciones de cualquier tipo, incluso para entregas. Si uno tiene la idea de aplicarle algún color a la lámina, es importante que los colores sean armónicos. Acá esta herramienta es de Adobe, obviamente que Adobe es un gigante del diseño, no solo digital, sino en general, ¿sí? Tiene editores de todo tipo, creo que no hace falta presentaciones. Bueno, son los que desarrollan el Adobe Photoshop, el Illustrator, etcétera. Y acá fíjense que utiliza un poco lo que hemos visto nosotros ahora en clase. Obviamente que esto ustedes lo pueden editar, pero fíjense que acá lo que nosotros tenemos no es ni más ni menos que digamos, lo que es el círculo cromático con, obviamente acá, lo que sería un recorte en el ecuador de la esfera de Munce, ¿sí? Porque acá en el blanco tenemos los colores saturados, es decir, mientras yo más me acerco, ¿sí? Voy viendo que más, bueno, nada, obviamente se van convirtiendo más claros los colores, es decir, se van aclarando. Pero fíjense que en realidad, digamos, según yo vaya moviendo o según cómo voy alterando yo el color origen, me va dando el resto de las armonías de color. En este caso, fíjense que acá dice armonía de color y acá tenemos un listado de algunos de las armonías de color que están en función básicamente de lo que hablábamos de la geometría del círculo cromático. Eh, Veamos un poquitito. Los análogos, ¿cuáles son los análogos? Bueno, en realidad, digamos, los análogos son un rango, ¿sí? Determinado dentro del círculo cromático, ¿tá? Que básicamente es un recorte entre, digamos, dos terciarios o dos primarios, ¿tá? Fíjense que acá, si yo me muevo, por ejemplo, tengo el naranja, ¿sí? Llego casi al amarillo verdoso y acá al naranja rojizo, ¿tá? Entonces es un recorte de lo que sería el círculo cromático. Obviamente que yo puedo ir siempre editando y me va moviendo y dando como resultado los distintos tipos de colores. Veamos los monocromáticos. Bueno, los monocromáticos, en realidad fíjense que lo que hace acá la esfera de Munsell es, perdón, lo que hace el programa es ir dándome colores en función de cómo yo me voy moviendo. Y esto va de un rango desde el color más saturado hacia el interior, es decir, es un solo croma, por eso es monocromático, uno solo, pero lo que va haciendo es generando distintos colores a través de la adición de gris o negro o blanco, obviamente, y sería un solo croma, ¿tá? Después, bueno, acá tenemos lo que es la triada de color. Fíjense, ¿tá? ¿Qué teníamos acá? Acá este era lo que era el triángulo equilátero, donde según yo me mueva y qué color voy teniendo, obviamente que este trabaja sobre una matriz RGB, donde tenemos lo que son los primarios como rojo, verde y azul, pero en cuanto yo me muevo siempre me va dando la armonía en función de este triángulo, es decir, como que un triángulo que va rotando y a partir de eso me va dando los distintos tonos. Obviamente que acá también lo combina, pero yo podría decirle al programa que me dé menos colores. Fíjense, complementarios. ¿Recuerdan los complementarios que hablábamos que son los que están opuestos, ¿sí? En el círculo cromático? Si yo me voy más al amarillo, me voy más al violeta, ¿sí? El rojo, el verde, fíjense, ¿tá? Y la mezcla de ambos obviamente me da gris. Estos son los que están opuestos, ¿sí? Al círculo cromático. Bueno, este no me interesa tanto. Acá también hay otra, es decir, el cuadrado como figura geométrica también me da una armonía de color. Fíjense, si yo acá tengo un cuadrado perfecto y según como yo voy moviendo el color base, es que resultado me va dando. Fíjense ahí. Entonces tengo armonía de color. Con los compuestos, estos son un poco más complejos, ¿sí? A través de tonos y después lo que es personalizado, es decir, fíjense que acá también por tonalidad me lo va a dar. Después, bueno, obviamente que acá yo puedo ir digamos, generando un montón de cuestiones. Yo puedo cargar una foto y que de la foto me saque la distinta paleta de color, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, acá dice tendencia, si yo entro
Fíjense que sobre esta foto me saca lo que sería la paleta de colores. Acá lo mismo, ¿no? Acá igual. Entonces, digamos, a la medida que yo quiera generar una armonía de color, puedo cargarlo al programa y que el programa me detecte y me genere una paleta nueva de colores. Eso, bueno, acá tienen de sobra para ir viendo y que cuando hagan una elección de color para lo que es la aplicación de la maqueta puedan, bueno, nada, que la opción sea de armonía y no una simple armonía de colores primario o secundario, que es muy aburrida, sino más bien que tenga algún juego a través del cual yo voy generando distintas armonías de color, ¿sí? La idea también de la maqueta es que ustedes vayan dándole coherencia y que cuando cuenten cuál es la historia, cuenten cuál fue dentro de lo que son bueno, nada, el círculo cromático, bueno, ahí se la llama rueda cromática, pero cuál es la alternativa que yo opté, si, no sé, si un cuadrado, si un triángulo, o cuál fue dentro de las posibilidades, la elección que tuve para poder darle colores a los distintos elementos, ya sea volumen, plano y línea, ¿sí? Bueno, eso con respecto al color. Después hay otras herramientas también, pero me parece que por el momento no la vamos a ver, así tampoco vamos mezclando algunas cosas. Pero en principio, con esto creo que es más que suficiente. ¿Sí? Después, bueno, obviamente que ustedes pueden descargarse sus propias paletas y tener acá una biblioteca de paletas que les sirva para poder tener nada, siempre el mismo tono. Si yo ya genero un layout para las presentaciones que sea siempre el mismo, bueno, acá yo puedo tener ya prefigurado todo lo que son los elementos, ¿sí? Bueno, ahora para cerrar la clase vamos a ver el último tema, perdón, que es textura, ¿sí? Vamos a ver acá, es corto, ¿sí? Pero es la última parte de la teoría. Entonces, bueno, nosotros acá, dentro de la variable, recuerdan, del objeto en el color, es decir, cuando nosotros hablamos del objeto, el objeto, digamos, podía tener esas características de opacidad o de transparencia en función de, digamos, qué tipo de objeto se trate. Si estaba hablando, por ejemplo, no sé, de una madera, tendrá una opacidad que si hablo de un vidrio tiene otra opacidad y otra transparencia completamente diferente. Entonces, bueno, a eso le vamos a agregar lo que son la textura. ¿Y qué es la textura? Bueno, la textura es la epidermis a través de la cual el objeto entra en contacto con el espacio exterior, es decir, es la capa superficial de lo que es cualquier objeto existente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pienso en una sandía, la sandía tiene una terminación superficial que no representa el interior de lo que es. Pero no importa, la parte que a mí me interesa es la epidermis, es decir, la parte verde. A ver, si yo la corto, obviamente que también me empieza a interesar el sector donde ese recorte o esa sección que yo le hago a la sandía genera otra textura. Y tenemos, bueno, dentro de esto algunas variables. La textura visual, donde en realidad, digamos, yo lo que veo no está propiamente representado con un elemento, es decir, donde lo que yo veo es una textura, pero que si yo toco, en realidad, digamos, esto es plano. Es decir, yo acá veo que hay, por cómo se acercan y se dilatan los distintos objetos, parecería que hay como una onda, pero en realidad, bueno, obviamente yo al ver la pantalla, si yo toco la pantalla, está lisa. Entonces, acá nosotros tendríamos una textura visual. Mientras que si yo vengo y imagino que esto es un elemento que está pegado a la pared, ¿sí? que es real, yo acá tengo una textura táctil. ¿Por qué? Porque yo acá lo que estaría haciendo es tener esa sensación de que al tacto tiene un relieve, es decir, genera una sensación completamente distinta. Todas las texturas son visuales, pero no todas son táctiles. En realidad, bueno, a ver, a ver, también todas son táctiles, es decir, yo puedo tocar cualquier cosa, pero yo a través de algún efecto puedo generar la sensación de que hay un movimiento o que hay no sé, como una sensación de profundidad, mientras que esa situación puede no ser real, como en este caso, donde yo veo como que hay una ondulación, pero la ondulación no existe. Entonces, bueno, a ver, si yo toco, en realidad, digamos, la textura esta no está representada con lo que está mostrando visualmente. Entonces yo acá tendría una textura visual y en esta tendría una textura táctil y una textura visual.
Entonces veamos a ver cuáles son los elementos que componen a la textura. Lo primero es cómo está estructurado, es decir, si yo tengo una estructura organizada o libre o aleatoria, es decir, si por ejemplo en este caso yo tengo alguna grilla o alguna trama que ya vimos anteriormente que le vaya dando un orden y a través de eso los granos se van ordenando, o no, si yo no tengo ningún tipo de elemento, o si todos los granos, por ejemplo, eh, eh, están completamente dispersos. Veamos acá algunos ejemplos, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el grano de café hay una estructura aleatoria, es decir, los granos se acomodan y van generando la textura a partir de simplemente la gravedad de cómo se acomodaron, mientras que en el ladrillo yo tengo una estructura de orden, es decir, cómo los sillares se van apilando uno y otro y eso va generando una estructura, ¿sí? Es decir, están organizados, hay una estructura organizada. Lo mismo que en este caso lo que sería acá en este tejido, donde bueno, yo tengo los hilos que se van organizando porque se van entrelazando entre sí. Después, por ejemplo, en este caso, si yo veo esta textura no es una textura aleatoria, en realidad, digamos, tiene cierto factor de aleatoriedad, pero en general tiene, por ejemplo, esta organización donde, si ustedes ven, yo, por ejemplo, esta hoja tiene un decrecimiento de 1 en 4, es decir, por cada bifurcación que va teniendo, la ramita o el pedazo de nervio va decreciendo un cuarto con respecto al anterior, que es lo que es azul, es decir, este de acá es un cuarto más grande, perdón, este de acá es un cuarto más chico que este, y así sucesivamente. Si yo voy haciendo y voy entrando a nivel microscópico, esto se va repitiendo. Y después la hoja va teniendo una angulación, digamos que también está organizada, es decir, acá hay un orden. Fíjense, una organización o a 45 o a 90. Si yo empiezo a ver, voy a empezar a detectar que esa estructura se sigue repitiendo. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos que si son elementos estructurados con una trama, una estructura organizada o libre o aleatoria, ¿sí? Otro componente que es uno de los más importantes es el grano. ¿Y el grano qué sería? Bueno, básicamente el componente de repetición. El elemento que se repite y que, si yo lo estructuro y lo organizo, voy generando la situación de textura, ¿sí? Hay que decir también que, en general, hay un aspecto primordial en lo que es la textura, que es la incidencia de la luz, es decir, cómo la incidencia de la luz impacta en la textura y eso va generando algún tipo de efecto dentro de la textura. Pero acá, cuando hablamos del grano, estamos hablando de este elemento de repetición que se va disponiendo en un espacio dado. Por ejemplo, acá nosotros tenemos distintos granos, es decir, yo puedo generar una textura a partir de un grano distinto. ¿Sí? Este grano no es igual que no es igual a este, pero sin embargo yo genero una textura. Un grano único que yo lo puedo poner de distintas formas y me va generando, digamos, un efecto. En este caso, por ejemplo, el grano único podría ser el mismo ladrillo para toda la pared. Acá, bueno, en realidad, digamos, acá hay un grano único con algunas modificaciones y acá hay un grano único dispuesto de una misma manera. Entonces, fíjense que yo puedo conseguir una textura con el mismo grano, pero con efectos distintos en función de cómo yo lo ubico. Y para eso vamos a hablar de dirección. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener el mismo elemento, fíjense, este como ladrillito, si acá yo lo pongo en este sentido, tiene un efecto, si yo le cambio de sentido, tiene otro efecto, y por ejemplo, si yo acá le genero una dirección radial, también genera otro efecto. La dirección también puede ser aleatoria, es decir, que si yo me imagino que estos ladrillos están dispuestos en cualquier sentido, bueno, eso también me va generando a mí otro efecto completamente distinto, es decir, una dirección aleatoria. Y por último, como aspecto general, lo que es densidad. Es decir, yo puedo tener el mismo grano, con la misma dirección, con la misma estructura, pero si yo lo voy densificando, obtengo un efecto distinto a que si yo los voy separando o si voy generando como un intervalo donde la distancia entre uno y otro grano es mayor. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una alta densidad dentro de mi textura, una media o una baja, según sea el caso. ¿Tá? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo donde tenemos alta densidad, donde todos los elementos están pegados unos al lado de otro. Acá tenemos una densidad media, donde bueno, hay una separación relativa. Y acá una densidad baja, por ejemplo, en este elemento, digamos, urbano, donde bueno, los elementos que en este caso, los granos serían las casitas,
¿sí? O los edificios, y bueno, y en tanto yo tenga una mayor densidad, tengo un efecto completamente distinto a esto. Así que bueno, a ver chicos, un poco cerrando acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Uno, que las maquetas que ustedes están generando tienen que tener no solo los elementos que ya hablamos, sino que ahora también la idea sería que ustedes le generen una propuesta de color y de textura, ¿sí? La propuesta de color tiene que estar en función eh, de alguna armonía, no que sean, digamos, simplemente nada, o sea, colores puestos porque sí, sino una armonía, a los cuales, bueno, yo también le puedo adicionar blanco, negro y gris como colores extras, porque el blanco y el negro también son colores, incluso el gris es color, y lo que es textura, también alguna propuesta, que alguno elemento tenga alguna textura, pero no una textura así nomás, decir que yo utilice cualquier elemento para generar textura, sino que la textura tenga un estudio de estos elementos que lo componen, es decir, que yo pueda explicar cuál es la densidad, cuál es la estructura, cuál es el grano y cuál es la dirección que estoy utilizando para generar los elementos, ¿sí? Entonces con esto ya estarían en condiciones de poder rendir el parcial y de generar los últimos cambios de la maqueta, cosa de que, bueno, sigamos avanzando y vamos encaminando ya, no solo al parcial teórico, sino también a la entrega del trabajo práctico número 1. Así que bueno chicos, eso es todo. Salimos a la presentación y nos estamos viendo la semana que viene. Chau chicos.